Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. Hoy quiero compartir con ustedes una parábola. Yo creo que esta parábola ustedes la han escuchado muchas veces. Pero la verdad, hermanos, es que cada vez que miramos estas parábolas, vamos a encontrar que hay cosas hermosas en cada una de estas parábolas. Esta parábola del buen samaritano la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. No está en los otros evangelios de Mateo o Marcos. Bueno, vamos a mirar la parábola. Dice Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lo interesante en esta parábola es que la persona que le hace la pregunta a Jesús, dice en un comienzo que lo hizo para probarle. Siempre los escribas, los fariseos, los saduceos, los religiosos de ese tiempo, siempre estaban buscando cómo preguntarle a Jesús o en qué pudiera él caer para luego acusarlo. Y le hace la pregunta, le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesucristo, lo interesante es que le pregunta, le dice: bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Si él era una persona que conocía muy bien la palabra, no era un ignorante, no era una persona que desconocía la palabra. ¿Cuántas personas hoy en día conocen la palabra, pero no han entendido realmente el mensaje del Señor Jesucristo? Y entonces este hombre le dice: bueno, la ley dice que yo tengo que cumplir los 10 mandamientos. Y usa solamente el resumen de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento encontramos el resumen de los 10 mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas
y amar al prójimo como a sí mismo. Y Jesús le dice, bueno, has respondido muy bien. Ese es el resumen de los 10 mandamientos, porque los primeros 4 mandamientos es la relación del hombre con Dios. Los otros 6 mandamientos es la relación del hombre con el hombre. Y Jesucristo dijo a partir de ese mensaje, de ese mandamiento, es que quien cumpla eso está cumpliendo toda la ley, toda la escritura. Por eso la importancia de entender esto. Y Jesús le dice, bueno, tú sabes qué dice la escritura. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es ve y haz esto y vivirás. Se vaya y póngalo en práctica. Y ahí es donde está el problema. A veces podemos conocer la palabra, podemos saber lo que la Biblia dice, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para obtener la salvación, la vida eterna, pero nos cuesta obedecer. Dice la palabra que él, queriendo justificarse a sí mismo, después de la respuesta de Jesús, cuando le dice, bueno, tú sabes lo que hay que hacer, entonces vaya y póngalo en práctica. Él, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces viene esta parábola de Jesús. Jesús le dice, un hombre que iba de camino fue asaltado, fue herido, fue despojado por ladrones y está allí casi muriendo. Pero de pronto pasó un sacerdote. Pasó un sacerdote, dice, y lo vio, pero siguió de largo. Y luego, dice, pasó un levita y también vio la situación en que este hombre se encontraba, pero también pasó de largo. Lo que el Señor está mostrando es cómo a veces nosotros, conociendo la palabra de Dios, no entendemos lo que es el amor de Dios y no expresamos a otras personas realmente la misericordia de Dios. Y eso le pasó al sacerdote y al levita. Ellos, por su conocimiento de la palabra de Dios, por el oficio que ellos tenían en el templo, estar ministrando delante de Dios, tenían la responsabilidad, el conocimiento y la responsabilidad de hacer algo por este hombre y no lo hicieron. Pero dice el Señor en la parábola, dice, pero luego pasó un tercer hombre, que era un samaritano. Ahora, interesante que Jesús use como ejemplo a un samaritano, porque los judíos odiaban a los samaritanos. Cuando pasaban por Samaria, que era la capital de Israel al norte, cuando pasaban por Samaria no entraban por no tener relación con los samaritanos, los odiaban, porque aunque eran descendientes de los judíos, se habían mezclado con otros pueblos y tenían otras costumbres diferentes a los judíos, por eso los odiaban. Pero dice el Señor, vino un hombre samaritano, dice, y luego fue movido a misericordia. Dio compasión de ese hombre que estaba allí herido y estaba quizás agonizando. Y lo interesante del Evangelio es cómo narra todo el cuidado que este samaritano tuvo con ese hombre. Dice, lo curó con aceite y con vino, ungiendo sus heridas, limpiando sus heridas para que no se fuera a infectar. Con mucho cuidado, le vendó las heridas. Dice, luego lo puso en su cabalgadura. Ahora, pensemos por un momento lo que eso implicaba. Él tenía que ir a pie para darle la cabalgadura
a este hombre que iba herido y lo llevó al mesón. El mesón era una posada, un lugar donde podían hospedarse, y allí lo dejó y le dijo al mesonero, le dijo, mire, atiéndalo y todo lo que gaste yo le voy a pagar. Yo le voy a dar todo lo que necesite, pero cuide a este hombre. Dice, y luego viene la pregunta de Jesús a este hombre, intérprete de la ley, conocedor de la palabra. Le dice, bueno, ¿quién de estos tres fue el prójimo de aquella persona necesitada? Y él dijo, pues el tercer hombre, el samaritano. Jesús le dijo, ahora ve y haz tú lo mismo. Quedaba claro en esta parábola, el Señor quería dar una lección no solamente a los religiosos de ese entonces, sino a todo el pueblo, de lo que es el corazón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para con toda persona. La vida eterna, hermanos, no se basa solamente en conocimiento, sino en poner en práctica, tener una relación íntima con el Señor y poner en práctica en obediencia lo que Dios nos ha mandado. Y ese era el problema del pueblo de Israel. Conocían la palabra, pero no la ponían en práctica. ¿Cuántas veces nosotros también hemos errado al conocer la palabra y no poner en práctica, no obedecer lo que ella nos manda? Debemos tener el carácter de Cristo, de Dios, de misericordia. Ahora, cuando vemos que alguien tiene una necesidad, realmente sentimos compasión, sentimos misericordia, queremos ayudar. Ahora, mostrar el amor de Dios a veces implica servir, pagar un costo, como este samaritano, no solamente físicamente, sino también económicamente, para ayudar a alguien. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a despojarnos de todo orgullo y de toda avaricia también para servir a alguien y mostrarle el gran amor de Dios? Esta es la gran enseñanza que Jesús quería a través de esta parábola, mostrar al pueblo que Dios es un Dios de amor y que nosotros como su pueblo también debemos mostrar el mismo carácter de Cristo, de amor, de misericordia, de compasión con aquellos que necesitan conocer del amor de Dios. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras el amor de Dios, pero también nos muestras, Señor, el peligro de conocer y no hacer. La Biblia dice que el que oye la palabra y la pone en práctica, obedece, es realmente una persona que ha entendido los propósitos de Dios. Por eso Jesús le decía a este hombre, ahora tú conoces la palabra, ahora vaya y ponga en práctica lo que tú sabes. Lo poco que sabemos de la palabra de Dios, debemos obedecerla, ponerla en práctica. Que el Señor nos dé sabiduría y nos dé la firmeza para seguir adelante en obediencia a la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Un feliz día para todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.